Hola, saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les voy a explicar antes de empezar cómo vamos a trabajar la semana del 8 al 12 de junio. Vamos a trabajar con aprendizaje remoto enumerado, número 4, que se basa en los objetivos de aprendizaje del año pasado que faltó por reforzar por una contingencia social que vivimos todos y actualmente con la contingencia sanitaria, ¿ya? Por lo tanto, van a ser objetivos de primero medio, ya conceptos que se analizaron, ya habilidades que también se lograron desarrollar y que ahora hay que reforzar para después continuar con el currículum de transición, ¿ya? Entonces, para la asignatura de Ciencias Naturales, segundo medio, vamos a reforzar las habilidades de analizar e interpretar por medio de gráficos, imágenes o videos. ¿Ya? En este caso vamos a analizar e interpretar a través de gráficos, ya que están apoyados con algunas imágenes. ¿Ya? Vamos entonces a la actividad. ¿De qué se trata? Tenemos acá una población de koalas. Yo elegí esta imagen porque esta población lamentablemente fue afectada por un gran incendio, ¿cierto?, en Australia. No solamente esta población, sino que también a la flora y el resto de la fauna del lugar, ¿ya? Entonces fue descendiendo lo que es la población, crecimiento de población de esta especie, ¿ya? El objetivo entonces de aprendizaje del año pasado es el número 5, en la cual ustedes tenían que analizar, interpretar los factores que afectan el tamaño de las poblaciones, como la propagación de enfermedades, disponibilidad de energía y de recursos alimentarios, sequías, entre otros, y predecir posibles consecuencias sobre él. ¿Por qué se eligió este objetivo de aprendizaje? Porque fue uno de los más descendidos de las pruebas de diagnóstico que se aplicó al principio de año, ¿ya? Este objetivo pertenece a la segunda unidad. Si recordamos, tenemos una imagen acá en la cual representa la forma en que se regula el crecimiento poblacional, es decir, la cantidad de individuos que puede cambiar ya sea por factores naturales o factores humanos, ¿ya? Esto va a regular lo que es la migración, la natalidad y la mortalidad de las especies. Si recordamos también una gráfica que explicaba el crecimiento logístico, esto quiere decir a un crecimiento exponencial de la especie porque se dan esas condiciones, lo vemos reflejado en un ejemplo. Dice, a principios del siglo XX se cazaba activamente a las focas bajo el auspicio de un programa gubernamental que las veía como depredadores perjudiciales, lo que redujo en gran medida su número, ¿ya? Desde que se cerró dicho programa, las poblaciones de focas se han recuperado en un patrón aproximadamente logístico. Y aquí tenemos esta curva que, ¿cierto?, al principio del siglo XX era muy baja la población, a medida que fue aumentando, ¿cierto?, el tiempo y fueron cambiando estas malas prácticas hasta cerrar este programa. Las focas, ¿cierto?, recuperaron la población y aumentaron, ¿cierto?, en su crecimiento, ¿ya? Este es uno de los tantos ejemplos que se pueden dar en la naturaleza de lo que es un crecimiento logístico. Si las condiciones son óptimas, las especies se van a reproducir rápidamente, ¿ya? Y en base a eso vamos a trabajar entonces las actividades en la cual cada pregunta va a ir relacionada con una habilidad, y esta habilidad siempre asociada al objetivo de aprendizaje. Lo primero es sobre la variación en el tamaño de las poblaciones. Vamos a recurrir a lo que ustedes ya deben de saber, porque lo trabajamos el año pasado, a los aprendizajes previos, ¿ya? Y van a responder estas preguntas para desarrollar o reforzar estas habilidades. Una de estas preguntas es, para activar los conocimientos, dice, ¿qué tipo de animal y de planta creen que es el más numeroso en nuestro país? ¿Se recuerdan cuando trabajamos en investigar sobre los ecosistemas, los biomas y qué especies se encontraban en estos ecosistemas que formaban parte de nuestro país? ¿Ya? Y ahí
logramos, ¿cierto?, concluir qué tipo de animales estaba en mayor número, igual que algunas de estas plantas, ¿ya? Por lo tanto, ahí la habilidad es reconocer de lo que ya vimos antes, información, ¿ya? Esto también ustedes se pueden apoyar, yo dejé varios links que van a estar al final de esta diapositiva y en el material impreso. La número 2 dice qué motivos pueden haber para que el número de animales o plantas de una población aumente o disminuya. Ahí a los motivos, recuerden, siempre puede ser motivo de origen natural o por actividades humanas, ¿ya? Basarse, ¿cierto?, en eso. Previo tienen que indagar en los links que yo les dejé y recordar, ¿cierto?, estos conocimientos previos del año pasado. El ítem 2 dice análisis de gráfico. Ahí la habilidad claramente es observar y analizar un gráfico que muestra una variación del tamaño de población de ratones silvestres en el tiempo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el gráfico. De este gráfico se le llama crecimiento de población J, por la forma que este tiene, ¿ya? El número de individuos de la población va en esta pendiente y las generaciones en el tiempo. A medida que pasa el tiempo, cómo va aumentando este número de individuos de esta misma población de ratones, ¿ya? Recordemos entonces lo que es crecimiento de población en J. Dice el concepto fundamental del crecimiento exponencial es que la tasa del crecimiento poblacional, es el número de organismos que se añade en cada generación, aumenta al mismo tiempo que la población se hace más grande, ¿ya? Los resultados pueden ser dramáticos si no hay un control, ya sea natural o externo, de esta población. Puede llegar a ser plaga, ¿cierto?, y llegar a sobrepoblación y agotamiento de los recursos. Entonces, basado en esa gráfica, vamos a responder las preguntas. Todas estas preguntas son para desarrollar y reforzar habilidades como analizar, inferir e interpretar datos. La primera pregunta dice cómo varía el crecimiento de la población de ratones en el tiempo. Ahí se van a la gráfica y analizan cómo era desde el principio, ¿cierto?, la población y cómo fue aumentando a medida que pasaba el tiempo, ¿ya? La número 2, ¿en qué condiciones como alimento, espacio se produce un crecimiento poblacional de estas características? Si recordamos, por ejemplo, el espacio y los alimentos, si están en las condiciones ideales, ¿ya?, va a generar un crecimiento poblacional exponencial, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden mencionar las dos, en este caso, ¿ya?, que puede ser que el alimento era suficiente y el espacio, ¿cierto?, también lo permitía para que se reproducieran estos ratones. En la número 3 dice una población puede continuar creciendo de manera exponencial en forma ilimitada si siguen estas condiciones y no se agotan los recursos y sigue disponible el espacio, sí, pero siempre va a haber un límite, igual se van a agotar los recursos, ya no va a alcanzar para toda la población. Lo podemos ver también en nuestro caso, los humanos. Aumenta la población de humanos, va a agotarse los recursos y no va a alcanzar el alimento para todos. El número 4. ¿En qué condiciones sería posible que la población decreciera? Es decir, que disminuyera, bajara, ¿cierto?, la población, el crecimiento de población de esta especie. ¿En qué condiciones? Puede ser el alimento, que disminuye, ¿cierto?, el alimento, puede ser el espacio, puede ser un depredador que afecte, ¿cierto?, en lo que es el decrecimiento de esta población. Ustedes pueden optar por mencionar una o todas ellas. Acá les dejo el link, ya esto también va a ir en el material impreso que se les va a entregar para que ustedes puedan apoyarse de imágenes, de información, ya, para recordar este objetivo del año pasado. Y no olvidar enviar a mi correo clau.cbj@gmail.com ya la respuesta de estas actividades. Desde ahora estas actividades van a ser evaluadas de manera formativa, en la cual se va a evaluar con conceptos, ¿ya?
de la forma que se les explicó desde marzo en las clases presenciales, ¿cierto? Se les dijo que iba a cambiar la modalidad de evaluación. Desde ahora vamos a comenzar entonces con esta evaluación formativa, así que no se queden atrás con las actividades. Igual yo doy el tiempo para trabajar, pero por favor revisen, ¿cierto?, el material y trabajen en lo que se les ha enviado. Que estén bien, saludos cordiales.